Hola, buenos días. Nos hemos convocado aquí para hablar de una PNL que llevamos en el pleno de mañana por el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe en relación con la finalización de los trabajos del PBA y de la oportunidad que supone para lo que conocemos como Bajo Aragón Histórico, pues organizar un plan de este tipo que incentive los regadíos. Vamos a ver, a nuestro entender el Bajo Aragón tiene una oportunidad en el uso del agua, una oportunidad mediante el uso tecnificado, mediante regadíos tecnificados y de alta eficiencia y obras de microrregulación para impulsar un desarrollo sostenible y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y generar empleo a partir de recursos endógenos. Y, consecuencia de todo esto, pues conseguir un futuro mejor y fortalecer la demografía asentando población. En esta PNL nos hemos fijado en un aspecto de estos objetivos, que es impulsar un plan de ampliación de regadío moderno con alta eficiencia en el uso del agua y de la energía que toma como referencia los modelos anteriores de expansión del regadío. En concreto, el modelo impulsado por la Ley 10 del 1997 del Gobierno de Aragón, por la que se instrumentó la aplicación del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, lo que conocemos como Plan PBA. Y eso sin desdeñar otras experiencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en leyes que tenían que ver con las políticas de regadíos, como por ejemplo las zonas de regadíos de zonas declaradas de interés nacional, que ya se hicieron en el año 73, o decretos más recientes como el 43 del 2003 del Gobierno de Aragón, por el que se creaban los nuevos regadíos o el concepto de nuevo regadío de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero bueno, centrándonos en lo que es el objetivo de esta PNL, que es el PBA, diríamos que el objetivo del PBA fundamental fue la transformación de 20.000 hectáreas en un tramo próximo al embalse de Mequinenza mediante elevación de aguas del Ebro a una cota en torno a los 280 metros y con dotaciones que estaban en torno a 5.500 metros cúbicos por hectárea para riego de cultivos, fundamentalmente de cultivos leñosos. Este plan afectaba a 25 municipios de la provincia de Zaragoza, a 3 municipios de la provincia de Huesca y a 6 municipios de la provincia de Teruel. En total, 34 municipios. La realidad es que el Departamento ha desarrollado ya y subvencionado iniciativas que suman una superficie transformada próxima a las 17.500 hectáreas y la mayor parte de estas iniciativas se han desarrollado en un modelo de ejecución que es por la Administración. Es decir, el plan PBA está ejecutado, aunque quedan todavía 2.500 hectáreas por ejecutar. Y podemos obtener ya algunas conclusiones de este plan que se ha ejecutado. Por ejemplo, hay una conclusión muy inmediata, que es que en las poblaciones o en las principales poblaciones que se han visto beneficiadas de esta aplicación del plan, se puede detectar un aumento que se asienta y que se aumenta la población. Hay ejemplos muy paradigmáticos, como por ejemplo, si comparamos la población en el año 2000 o en el año 2023, de 4 o 5 poblaciones, de Fraga, de Caspe, de Chiprana, de Nuez o de Alfajarín, todas ellas han incrementado la población por encima del 25% en estos 23 años. Y eso es en buena parte, no solo, pero es en buena parte por el asentamiento y la garantía de los cultivos que ha producido la incorporación de zonas de regadío. Esta actuación esto que se ha conseguido y lo que se plantea, en buena medida lo que hace es consolidar regadíos que de otra manera están sometidos a unos ciclos recurrentes de sequías cada 4 o 5 años. Es decir, en los cultivos fundamentales que aquí son leñosos, que son la almendra y el olivo, se cultivan en secano, pero sobre todo también la producción está garantizada cuando este cultivo es en regadío. Bueno, pues incluso esos cultivos en regadío sufren ciclos de sequía recurrentes que duran 1 o 2 años y que se producen cada 4 o 5, con lo cual hay una inestabilidad en la producción que impide de verdad asentar una industria agroalimentaria que tenga garantizada la producción continua. Estas experiencias de riego hoy en día no puede ser otro riego que no sea sino tecnificado, son lo que estaría garantizando esta continuidad de la explotación. Así que la PNL lo primero que plantea es concluir el objetivo que tenía este PBA y terminar esas 2.500 hectáreas que faltan por poner en regadío. Y en segundo lugar, la PNL plantea la elaboración de un nuevo plan a imagen de este PBA que ponga el foco de atención en estos regadíos del Bajo Aragón Histórico, pero obviamente ya con unos regadíos de alta eficiencia, tanto en el uso del agua como en el uso de la energía, de manera que precisamente se garantice esa sostenibilidad precisamente en la eficiencia de ese uso. Y ahí no se trata solo de lograr
una dotación de recursos hídricos y de llevar el agua a las parcelas, como hizo el PBA, sino definir un nuevo plan estratégico que, a nuestro entender, pues eso supondría, primero, una nueva dotación de recursos hídricos ya garantizada. Luego, la segunda sería una apuesta porque esos regadíos sean de se tecnifiquen para que saltan de alta eficiencia. ¿Qué significa eso? Pues significa que bueno, pues actualmente se puede conseguir el riego a pie de planta y planta a planta, no regar todo el territorio, sino no regar toda la superficie, sino simplemente la planta normalmente de cultivo leñoso mediterráneo que se está colocando en producción. Y luego complementar estas puestas en regadío con pequeños proyectos de energías renovables en manos de las comunidades de regantes que permitirían añadir una capa de rentabilidad más a las explotaciones agrarias. En este sentido, pues bueno, pues este nuevo plan estratégico del Bajo Aragón histórico, cuando hablamos de Bajo Aragón histórico quiero hacer la precisión para que entendamos que nos estamos refiriendo en general a 6 comarcas aragonesas, que son las del Bajo Aragón, las del Bajo Martín, la de Andorra Sierra de Arcos, la del Bajo Aragón Caspe, el Matarraña o la Ribera Baja del Ebro. Es decir, estamos refiriéndonos a un amplio territorio de la comunidad autónoma que en Teruel hemos conocido muchas veces como Tierra Baja, pero un amplio territorio no solo a la comarca que hoy en día se denomina Bajo Aragón. Por eso se le añade o le añadimos la cuestión el apelativo de histórico. Y este territorio es un territorio idóneo para este planteamiento de agricultura de precisión y es un territorio idóneo dentro de la comunidad autónoma porque precisamente es la parte que probablemente cuenta con un mayor número elevado de horas de sol. Es decir, que esto traducido en agricultura significa un periodo de crecimiento vegetativo que abarca muchos de los meses del año. Pero además a esto añade la existencia de suelos fértiles y, en consecuencia, junto con el agua, un potencial agronómico latente que no se ha desarrollado hasta ahora. Porque a pesar de ese potencial y a pesar de la proximidad de los recursos hídricos del Ebro, hasta ahora todo este territorio ha quedado fuera de los planes de regadío anteriores. Con lo cual, lo que la PNL plantea es que iniciemos los estudios para definir ese nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que obviamente requerirá un esfuerzo técnico para delimitar cuáles son esos nuevos modelos de regadío, a qué tipo de producto de leñoso, aparte del almendro y del olivo. También las superficies que podría abarcar este nuevo plan. Es importante también que este nuevo plan requiera un acuerdo social con los agentes sociales, con los agricultores y con las administraciones, de forma que sea una apuesta común de todo el sector agrícola, pero también de toda la sociedad del Bajo Aragón y del conjunto de la comunidad autónoma. Y necesariamente debería incluir también un modelo de financiación de este proyecto estratégico, tomando la referencia de las experiencias que hemos tenido anteriores. En resumen, creemos que estamos ante una oportunidad para todo el Bajo Aragón histórico, que por primera vez seamos capaces de aprovechar el agua en la margen derecha del Ebro para potenciar unos recursos endógenos que ya tenemos, como son el soleamiento, el largo ciclo de periodo vegetativo y los suelos fértiles, y poner en valor una actividad, la actividad agrícola eficiente, que permita asentar, incluso aumentar la población. Es un territorio que ha sufrido recientemente, por ejemplo, la pérdida de la central térmica de Andorra y los puestos de trabajo que ello conllevaba. Es un territorio con muy buena predisposición y con mucho potencial para el crecimiento de actividades económicas del sector agroalimentario, que entendemos que no porque ahora estén de moda otros sectores debemos de olvidar que realmente lo que siempre hará falta es la producción de alimentos y que tenemos la posibilidad de apostar muy fuerte en este contexto internacional para que seamos uno de los principales productores y transformadores de cultivos de frutos digamos, secos procedentes de cultivos leñosos. Pues ese es un poco el planteamiento de esta PNL, el concluir el PBA y, por otro lado, iniciar los trámites de un nuevo plan con mucha más ambición, actualizado, concentrado en sistemas tecnificados de riego que nos permitan aumentar la producción y asentar, consecuentemente, la actividad económica y la población. Muchas gracias. Si no hay preguntas, lo dejamos aquí.